Con ustedes el mejor canal Historias Piadosas, vídeos se publican todos los días, únete a nosotros. Adriana acudió tarde a la clínica prenatal. Los médicos se negaron a interrumpir el embarazo. ¿Dónde estabas antes? Demasiado tarde. No podemos ayudarte, dijo la anciana ginecóloga. ¿Cómo puedo explicarle que estaba ocupada trabajando, con niños y un marido moroso? Todo es culpa mía. Se reprendió a Adriana mentalmente. Había nacido y crecido en una familia inteligente. Una chica guapa, tranquila e inteligente. Adriana estudiaba bien en la escuela, incluso las ciencias exactas se le daban, participaba y ganaba fácilmente en todas las olimpiadas. Sus padres soñaban con que entrara en una universidad prestigiosa, y sin duda entraría. Pero entonces conoció a Michael. Ella tenía 17 años, él 24. Adriana se enamoró por primera vez y no entendía por qué su padre y su madre no compartían su entusiasmo por su elegido. ¿Por qué le echó papá cuando vino borracho a pedirle la mano? Sí, bebía para ser valiente. ¿Es difícil entender al hombre? 2 meses después, Adriana se graduó en el instituto y se marchó con Michael a su ciudad natal. Y luego se casaron. Sus padres vinieron a la boda, pero nunca aceptaron la elección de su hija. Ayudaron. ¿Cómo no iban a hacerlo? Su única hija es de su propia sangre. La joven pareja alquiló un apartamento. Nació el primer nieto, Ethan, y los padres de Michael le cedieron un apartamento de una habitación y se mudaron a una casa en las afueras con todas las comodidades que les había dejado su abuela. Michael, el padre de Adriana, ayudó en la reforma y gracias a un balcón muy espacioso ampliaron la habitación. Y el balcón se añadió a la cocina. Y del balcón construido sacamos otra habitación, donde pusimos un sofá. Compramos muebles nuevos. Un coupé armario compacto. Apartamento renovado gustó mucho a la joven familia. Gracias, cariño. Gracias, papá, abrazó Adriana. Te quiero y mamá. Y usted sabe, yo seré el primero en decirle que pronto tendrá una nieta u otro nieto. Y vamos a tratar de no molestar a usted y mamá de ninguna manera. Michael conseguirá un buen trabajo. Lo prometió. A principios de primavera, la pareja tuvo una niña pequeña llamada Betty. William, el padre de Adriana, estaba entusiasmado con sus nietos, así que se jubiló pronto y vino a visitar a su hija y a menudo salía a pasear con Ethan y Betty. A veces se quedaba a dormir. El tiempo pasó rápidamente. Ethan estaba en primer curso y Betty, de 3 años, en la guardería. Para entonces, su vida familiar empezaba a tambalearse. La euforia de estar locamente enamorada había desaparecido. Las gafas de color de rosa cayeron de sus ojos y se hicieron añicos. Michael resultó ser un mujeriego. Igual que su padre. Y también se divertía buscando un buen trabajo, que no era tan fácil de encontrar. Adriana pensaba a veces con horror. ¿Cómo vivirían si sus padres no la ayudaran con dinero? Resultó que la familia de Michael era muy distinta a la de sus tranquilos padres, que valoraban la comodidad del hogar y las vacaciones conjuntas, normalmente junto al mar en verano y ante el televisor abrazados. En invierno, por el contrario, a los padres de Michael les gustaban mucho los invitados y las comilonas. Desde luego, no eran bebedores empedernidos. Bebían sabiamente en compañía. Las ruidosas salidas a los clubs eran un buen aperitivo. Los padres trabajaban y salían de fiesta. Solo los fines de semana Michael se dejaba caer por allí. Podía pasarse semanas enteras fuera de casa. Su mujer le reñía, su suegro venía a menudo de visita. Todos querían algo de él. Adriana trabajaba en una tienda. Se matriculó a tiempo parcial en la universidad. Solo gracias a su padre y a su madre terminó y obtuvo su título. Michael no ayudaba nada con los niños. Teníamos que trabajar mucho. Mi marido buscaba trabajo más de lo que lo encontraba. ¿Y quién necesita un empleado que se va de juergas largas? De repente, Adriana empezó a darse cuenta de que las cosas solo iban a ir a peor. Estaba harta de sus peleas de borrachos, de sus constantes engaños. Pero, como muchas mujeres, no se atrevía a divorciarse. En el fondo esperaba un milagro y renunció al divorcio. Perdonó a su marido.
Le dio una segunda quinta décima oportunidad. Escuchó las confesiones llorosas de su suegra. Y creyó sin fin. Escuchó sin cesar cómo su Michael había estado tonteando. Después de todo, sí, ya no sale. Ahora se dedica a beber tranquilamente en casa. Pensó Adriana, pobre suegra. Los jóvenes de corazón tenían que aguantar. Así que las desvergonzadas se juntaban con un hombre tan guapo. Por la noche, después de visitar la clínica de mujeres, Adriana llegó a casa cansada y algo desolada. Tenía 2 trabajos en la tienda, y por las tardes tranquilamente en la oficina, donde lavaba suelos. Tenía que mantener a su familia y le daba vergüenza pedir ayuda a sus padres. Cuando mi hija terminó sus estudios, ya no vinieron más. Seguía estando lejos, aunque en tren, y a mi padre le salía gratis porque estaba jubilado, pero tardaba más de 3 horas y con el calor del verano y su tensión alta. Era el momento de prepararse para cuidar de sí mismos y de su salud. Por eso no sabían que su marido no trabaja en ningún sitio desde hace 2 años, y se tumba tranquilamente en el sofá. Sí, por supuesto, está en casa, y no a la carrera a amigos y familiares. Hoy Miguel estaba en casa, y Adriana se había ausentado del trabajo en la oficina donde limpiaba por las tardes para ir al médico. Su marido miró indiferente a su alrededor y exigió una cerveza. Esta descarada exigencia suya fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de Adriana y empezó a recoger, tragándose las lágrimas. Isen, de 9 años, empezó a ayudar rápidamente, metiendo cosas y libros en su mochila, y Betty aún no iba al colegio. Iba a primer curso en otoño. Se quedó abrazada a su peluche favorito, Delfín Azul, y miró tristemente a su hermano y a su madre con grandes ojos azules húmedos. Vamos, cariño, prepara la mochila, le dio un codazo a la niña. Isen, vamos a casa de los abuelos. Démonos prisa para coger el último tren. La primavera estaba llegando a su fin. Los exuberantes días de luz blanca se hacían más largos, el sol calentaba más. Quería regocijarme en cada día similar, exponiendo mi cara a los suaves rayos del sol. Vamos, sal y date prisa. De pie, con un cigarrillo entre los dientes, marido a espaldas de Adriana. El apartamento es mío, y no eres nadie aquí. Vuelve a tu agujero de hombre viejo. Me sentiré mejor así. Deja el dinero para mi cerveza. Y lárgate. Y tiró a su mujer al suelo, la agarró por el hombro. Pero el hijo salió en su defensa. Isen empujó a su padre lejos de su madre. Golpeó con el puño, pero el chico no le tenía miedo. Le miró a los ojos. No te atrevas a apartarte de mi camino. Mamá se encargará del resto. Vayamos más tarde, o llegaremos tarde. Llamé a un taxi. Yo lo llamé. Vamos, Betty, ponte tu rompevientos. Te mantendrá caliente. Y los 3 salieron, cerrando la puerta. Y al día siguiente, Adriana pidió el divorcio. Sus padres suspiraron. Pero no se enfadaron. Estaban involucrados en la vida de su hija. ¿Qué podían hacer? No es una extraña. Adriana volvió a por sus cosas una semana después y, al traspasar el umbral del apartamento, oyó a una mujer alegre cantando en la bañera. Miguel no estaba solo, sino con una mujer. Aún no había tenido tiempo de cambiar las cerraduras de la puerta principal. Era demasiado vago. Michael salió de la habitación y una mujer de pelo negro se asomó por detrás. Katy, que vive al lado, en el primer piso. ¿Qué demonios haces aquí? Podrías haber llamado. Y no tienes por qué mirarme fijamente. Coge lo que quieras y lárgate. Sí, vete, le hizo eco Katy. Pero Adriana no miró en dirección a los amantes. Siguió haciendo la maleta. Luego entró en la cocina. Michael vivía tranquilamente a expensas de su nueva novia Katy. Era una buena maestra de los cortes de pelo femeninos y también le gustaba beber y divertirse. Era una mujer de su ambiente, como suele decirse. Gánatelo, sáltatelo. Ese es el lema en la vida. Alquilaron el apartamento de Katy y vivieron con Michael. Michael no estaba interesado en los niños. Por supuesto, Adriana pidió pensión alimenticia, pero oficialmente su ex no trabajaba en ningún lado.
así que no había nadie que la ayudara. No había tiempo para desanimarse. Betty empezaba primer curso en otoño. Adriana se preparaba para ser madre por tercera vez. Pero su estado de ánimo dejaba mucho que desear. Desequilibrada, la irritabilidad iba en aumento. Incluso una vez le dijo a su madre que renunciaría al bebé en la maternidad. No puede con 3. ¿Cómo que no? Dios da un hijo, y no debes preocuparte por el niño. No debes estar nerviosa, no debes preocuparte. Cálmate, querida. No estamos lejos. A principios de invierno. Una niña nació en diciembre. Durante casi un mes Adriana no la llevó a término. La tensión nerviosa había hecho mella. Primero vino un fuerte flujo sanguinolento, y luego dolores de parto. Se llevaron a Adriana en ambulancia. La madre y el padre pasaron la noche en vela interfiriendo la presión del otro, abrazándose y pidiendo a Dios que pusiera fin al sufrimiento de su hija. Pero ahora la madre de Adriana y su bebé Cristina habían recibido el alta, y los padres fueron recibidos con lágrimas en los ojos y un modesto ramo de rosas blancas. Isen y Betty aún iban a la escuela en aquel momento. Crecieron como niños tranquilos y educados. Pero Betty era un poco demasiado reservada y callada, y la vida siguió como si nada. No era fácil, porque su padre enfermaba. Y mamá tampoco era una niña. Hacía solo 2 años, cuando también se jubiló, era 8 años más joven que su padre. Querían paz y tranquilidad, y solo había 2 habitaciones en el apartamento. ¿Qué clase de tranquilidad? 3 niños. Cristina tenía 1 año y 10 meses. Era más fácil con ella. Corría y aprendía a correr, comía y pedía el orinal. Y también resultó ser una niña relativamente tranquila. Pero el tiempo pasó, como debe pasar. Y ahora Cristina tenía 4 años. Hubo un desastre en su familia. Su padre sufrió un derrame cerebral. Un día, después de pasear con Cristina, la madre de Adriana llegó a casa y lo encontró inconsciente. Llegaron justo a tiempo. Pero cuando ingresaron a Guillermo en el hospital, resultó necesario hacerle una costosa operación para salvarle la vida. La madre lloraba amargamente, retorciéndose las manos. Adriana buscó frenéticamente soluciones, paseándose por la habitación como un péndulo. Luego dejó a su madre con los niños y se dirigió a la ciudad donde vivía su exmarido. Cuando apareció en la puerta de Michael, al principio Katy ni siquiera quería a Adriana en la puerta, pero Michael intervino. ¿Qué quieres? Necesito dinero. Mucho dinero para la operación de mi padre. Ha tenido un derrame cerebral. Está en el hospital. Has venido al lugar equivocado, ¿no crees? Michael se rió. ¿De dónde vamos a sacar dinero? ¿Puedes vender el piso? ¿Dónde voy a vivir? ¿Te has vuelto loco? Mira, Michael, me debes una pensión alimenticia. Puedo exigirla legalmente a través de los tribunales. Irás a la cárcel. Eso es lo que haré si no aceptas. Ir a la policía y empezar a hacer demandas. No voy a vender el apartamento. Por cierto, querías otra separación. Querías culparme a mí. He oído que es tu hija. Estaba embarazada cuando me fui. Vine de la clínica de salud femenina ese día para averiguarlo. Pero ese día me cabreaste por completo. Fui a casa de mis padres y me fui. Cuéntame. Y no sé nada de una segunda hija o un tercer hijo. Ella no es mía. Demuéstralo ahora. Estamos claramente divorciados. Vete de aquí. Vende tu apartamento, debilucho. Y obligó a su exesposa a salir por la puerta. ¿Cuánto dinero necesitas? Preguntó de repente Katy, encendiendo un cigarrillo. Siguió a Adriana hasta el rellano y la cogió del brazo. Bajaron al primer piso. Adriana dijo la cantidad. Tengo un apartamento. Me pagan bien mientras estoy con Michael. He ahorrado algo de dinero. Tengo mis propios ahorros. La mitad. Tal vez tenga un poco menos que eso. No tienes que vender el apartamento donde vivirás con los niños. Estoy seguro de que lo devolverás.
Escucha, no se lo digas a Michael, o se lo beberá todo. Se largará si se entera. Y Adriana lloró de repente y abrazó a Katy. Lo devolveré. Me iré al extranjero. Ganaré dinero. Te prometo que te lo devolveré. Mi madre se quedará con los niños. Gracias, Katy. Vamos, no te aferres a mí. No se lo digas a Michael. No me abandones. Lo conseguiré. Tengo un poco en mi tarjeta. Estoy escondiendo algo en casa. Espera. Gracias, Katy. Mientras se iba con el dinero, la joven volvió a darme las gracias. Eres una persona buena y sensible. Te lo devolveré todo. Pero no pagaré la manutención de sus hijos. Por supuesto, se rió Katy. Pero es un cabrón, a mi modo de ver. Pasaré un tiempo con tu Michael y luego lo dejaré. Créeme. Es un cabrón, solo piensa en sí mismo. Adriana volvió a casa feliz. Habían reunido el dinero que necesitaban. Papá tuvo una operación exitosa. No pasó mucho tiempo antes de que le dieran el alta. Incluso empezó a andar un poco, aún hablaba arrastrando las palabras, pero sonreía sinceramente. Y Adriana trabajó como un buey para pagar la deuda, para devolver el préstamo. Adriana ya estaba preparando la maleta del más pequeño para ir al colegio. Pagó el dinero a la primera, y 2 meses después tuvo que dejar los niños a su madre e irse a Italia. Se estremeció al recordar a su marido y lo absurdo de la situación. ¿Con quién había estado viviendo todos estos años? ¿Cómo no se dio cuenta de que era un egoísta y un auténtico canalla? Después de todo, incluso las mujeres de fuera habían simpatizado con ella. Y al final la habían ayudado. Y esta palabra, por lo que Adriana luchó, fue diligente en todos los asuntos y esfuerzos. Encontró un buen trabajo en Italia. Cuidó de Liam. Era un inválido solitario de unos 45 años. Un poco gruñón y muy quisquilloso. No era fácil complacerle. Pero ella encontró un lenguaje común con él, a pesar de que solo estaba aprendiendo italiano y todavía estaba un poco confusa. Y a pesar de una docena de cuidadores, Adriana se quedó con Liam durante un año entero. Luego empezó a volver a casa, con su madre, su padre y los niños que tanto echaba de menos. ¿Vas a volver o me vas a dejar suavemente?, preguntó Liam, sonrojándose como un niño. Sé que tengo mal carácter. Es porque llevo casi 8 años paralizado en una silla de ruedas y los médicos no me dan ninguna oportunidad. Adriana miró a Liam sorprendida. Sabía, por supuesto, que ella le gustaba, y que el agrado era mutuo, y que él no se había vuelto tan caprichoso y exigente, sino incluso al contrario, malhumorado. Una ternura oculta apareció en los acerados ojos grises de este hombre para volver al monstruo que se convierte en príncipe y arruinarle la vida. Después de todo, tengo padres ancianos y hasta 3 hijos, pensó Adriana. O irme sin unirme en absoluto. Una vez más, se enfrentaba a una difícil elección. No volveré hasta dentro de un par de meses. Volveré, pero no tenemos futuro. Tengo 3 hijos. Acercó a Adriana, la sentó en su regazo y la besó apasionadamente, amortiguando las últimas palabras e invistiéndola de toda la ternura y el amor que había acumulado. Era más que una confesión. No podía entender cómo los hijos de ella podían interferir con ellos, impedir que se amaran. Después de despedir a Adriana, se quedó solo. Pensando en ella cada día que se llamaban, soñando con él, y Adriana allá lejos en otro país, noches tranquilas durmiéndose susurrando su nombre. Pagó el último préstamo y les habló a sus padres de Liam, de la bella Italia y de la fervorosa y emotiva gente italiana. Sí, estaba acostumbrada. Y sí, volverá y no solo proporcionará a sus hijos un buen futuro, sino que ella misma no pondrá una cruz en su vida personal. Isen dentro de un año terminará el bachillerato e irá a estudiar a una prestigiosa universidad para ingeniero informático. Y las niñas son las ayudantes de mamá y de la abuela. Algún día toda su familia se reunirá alrededor de la gran mesa en la gran casa privada de Liam. Así de inesperado lo había encontrado, aunque hacía tiempo que había perdido la esperanza. Pero algún día, en el porche de su casa, sonarán las risas felices de las niñas Betty y Cristina. Pero será una historia diferente. Una historia de amor, curación y brillante esperanza.